Hola, soy Entrópica y estás en revista Spot MX. El disco que más me emocionó para iniciarme como músico, más que en mi carrera creo yo, es el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, porque tenía sonidos que no podía encontrar en la realidad y me dio mucha curiosidad poder generarlos o poder averiguar cómo se generaban. Formas, bueno, fue un disco que por primera vez compartí la composición y la producción también con un amigo mío que se llama Alfredo Ibarra. Con él hicimos las canciones, él hacía una música y hacía la letra y la melodía, y eso fue un proceso muy importante para mí porque yo siempre estaba acostumbrada a hacerlo todo y controlarlo todo y estar ahí encima, y por primera vez solté un poco el control y eso hizo a que salieran melodías que yo nunca había hecho y letras que yo nunca había hecho. Y bueno, en realidad eso fue un proceso que lo hicimos en mi casa, en su casa, un disco completamente hecho en home studios y bueno, lo mezcló Pascal Coulon y bueno, y nada, el resultado fue muy bueno a mi parecer. Yo quedé muy conforme con él y creo que el resultado se nota en el disco editado también. Mi track favorito en Formas, bueno, yo creo que Housey es mi track favorito en Formas, porque a mí me gusta mucho el house y creo que es como el primer track así full house que tengo, y me gusta mucho el diseño sonoro de ese track, me gusta mucho lo que hace la melodía, cómo entra el coro, no sé, me gusta mucho como las texturas vocales que se logró en esa canción. Bueno, si Forma fuese una persona, no sé, yo creo que sería una persona muy inclasificable al verla, pero en su interior sería alguien muy tímido y alguien así muy, muy tierno también. Como que sería prejuiciado, creo yo, porque se mostraría como alguien como muy así, guau, muy increíble, y por dentro sería alguien muy vulnerable. Bueno, mi nuevo disco yo creo que es distintas formas, tienen otros elementos, y también yo creo que el diseño sonoro es distinto. Y bueno, a mí me gusta mucho eso, hacer discos distintos todo el tiempo, porque me aburre mucho hacer lo mismo. Entonces también he explorado también en los tipos de melodías, tratar de explorar otros tipos de estructuras para justamente de repente lograr ese mismo efecto de mantener pendiente, pero no con la estructura clásica de una canción pop. También me gusta poner dos canciones que no tienen nada que ver en un solo track. No sé, como me he preocupado de experimentar cosas que no había hecho antes en mis canciones. Bueno, entre los artistas como mexicanos que me gustaría colaborar, yo creo que hay dos que me gustan harto. María Daniela y su sonido láser, y Plastilina Moch. Encuentro que los dos son muy creativos, muy distintos entre sí, y creo que trabajando con ellos lo pasaría muy bien y aprendería muchísimo. Y artista internacional, o sea, mexicano también es internacional para mí, pero internacional para México. Sería Chamir, no sé si es estadounidense o canadiense, no estoy segura, pero su música me encanta, sobre todo su diseño sonoro y su onda, encuentro que es muy bacán. Ahora, en el aislamiento creo que he estado escuchando como mucha música instrumental, porque me gusta imaginarle letras arriba, es muy divertido. He estado escuchando harto el Collage de DJ Raf, que es un músico chileno, que bueno, tiene un sello que se llama Pirotecnia y que tiene una discografía muy increíble ahí. Y también he escuchado harto, ¿cómo se llama? Nosak Thing y Autechre, que son como unas bandas de música como electrónica, hip hop, y también tienen otras cosas, y ya como en el lado como más pop. He escuchado harto Roisin Murphy, y de hecho he visto mucho como sus lives y están muy, muy, muy divertidos, están muy entretenidos, y bueno, eso. Bueno, muchas gracias a Spot MX por la entrevista. Los dejo invitados a revisar mis redes, Entropigram en Instagram, Entropica Music en Facebook, YouTube y Twitter. Así que nada, pues cualquier cosa nos estamos viendo.